Dios les bendiga, estimados amigos y hermanos. En esta mañana damos gracias al Señor Jesucristo una vez más por el privilegio que hoy me concede de poder ser predicador de su palabra. Pasamos a la palabra de Dios. Primer libro de Samuel, capítulo 15, versículo 10 en adelante. Leemos a la letra la palabra de Dios. Vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha enviado a Carmel, y aquí levantó un monumento y dio la vuelta, y pasó adelante y descendió a Gilgal. Vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: ¿por qué? Pues qué valido de oveja y bramido de vaca este que oigo con mis oídos. Saúl respondió: de Amalec los ha traído, porque el pueblo perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificar a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazle guerra hasta que los acabes, porque pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová. Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová, y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificio a Jehová tu Dios en Gilgal. Samuel dijo: se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas con que se obedezca a las palabras de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolo idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Amado Dios, en el nombre de Jesús, en esta mañana yo te clamo ante el trono de tu gracia para suplicar el oportuno socorro, y que tú me dé las palabras para poder responder a cada persona que está de ti esperando una respuesta. Yo no puedo hacer absolutamente nada, pero yo creo, Dios, que tú, estando en todas partes y conociendo todos los pensamientos y las situaciones y las cosas, tú eres un Dios suficiente. Tú eres un Dios completo. Nada se escapa de tu mano y de tu conocimiento y de tu voluntad. Por los méritos de Jesucristo te lo pido y te lo ruego. Amén y amén. El título de la reflexión en esta mañana es: los sacrificios humanos no sustituyen la obediencia a la palabra de Dios. Encontramos la reacción de parte de Dios a la conducta desobediente de un hombre del cual Dios lo había puesto como rey sobre el pueblo de Israel. Saúl, hijo de Cis, hijo de Abiel, hijo de Seror, hijo de Becorat, hijo de Afía, hijo de un benjaminita, siendo humilde, y dice la escritura describiéndolo como joven y hermoso y de hombros más alto que cualquier ciudadano de Israel. Dios lo elige siendo un campesino para que fuera rey sobre Israel. Y Dios, a través del profeta Samuel, le da una orden de ir a herir a Amalec por todo lo que hizo a Israel al oponerse en el camino cuando subía de Egipto. Era un peligro latente.
era una amenaza, era un problema. Y Dios, como creador de los seres humanos, Él es el único que puede decidir sobre el destino de las vidas de los seres humanos y también de los animales. Dios es el creador, pero también Dios es el que decide el destino, el rumbo y la voluntad para el mundo entero. Dice el Salmo 24:1: Jehová es la tierra, es su plenitud, el mundo y todo lo que en él habita. Dios es el dueño de todo. Y como Dios es el dueño de todo, Él es el único justo, porque la justicia en su corazón le hace actuar a cada momento a Dios, siempre en el marco de su justicia, haciendo lo que es correcto. Personas que se atreven a criticar al Dios de la Biblia. La Escritura presenta a través del apóstol Pablo que Él no hace acepción de persona. Y bajo esa circunstancia Él considera poner como rey a un joven llamado Saúl sobre un reino, le da una orden y en la batalla Él perdona la vida del rey y perdona la vida de todo el ganado hermoso o gordo. Lo inservible, lo flaco, lo enfermo lo sacrifican, pero lo gordo lo perdonan. Lo perdonan para varias razones. Primero, para robárselo, para hacer uso, comérselo. Pero bajo el pretexto, entre comillas, ellos dicen que era para sacrificárselo a Jehová. Una cosa es lo que Dios había dicho y otra cosa es lo que la voluntad de Saúl y el pueblo habían hecho. Cuando la palabra de Dios, que es viva y eficaz, es eterna, todo pasará menos su palabra, dice esta escritura. Cuando la palabra de Dios no entra, no penetra en la mente y en el corazón de las personas hacen de su vida una vida llena de hipocresía y un formalismo social. Hay una exaltación del ego y del humanismo. Dios determina a través de su palabra, que es la ley base para juzgar. Dijo Jesús: la palabra que os he hablado juzgará al hombre. Esta palabra juzgará al ser humano. Y cuando la palabra de Dios es puesta a un lado, el hombre hace su voluntad y hace lo que le da la gana. Dios determinó qué es pecado y Él dice que toda transgresión a su palabra, a la ley, es pecado. Y el ser humano quiere acomodar su conducta antojadiza para justificar su pecado y creer de que va a convencer a Dios y encontrar salvación. Por allá un joven rico le preguntó a Jesús: Maestro, ¿qué haré para heredar la vida eterna? El énfasis en la palabra es ¿qué haré? Como que haciendo buenas obras se gana la salvación. No hay nada que hacer. La última expresión de Jesús, una de las últimas expresiones de Jesús en la cruz del Calvario, antes de morir, fue: consumado es. Ya no hay nada que agregarle, no hay nada que hacer. Jesús lo hizo todo. Por eso es que Dios demanda del ser humano la obediencia total, completa a la palabra. ¿Cuál palabra? La palabra de Dios en este libro. Dios dice en su palabra: el alma que pecare esa morirá. El pecado es la transgresión, el hierro. En el griego amartilla. Es cerrar en el blanco, hacia un enfoque, hacia un punto, hacia una dirección y luego desviarse esa dirección. El pecador justifica su pecado. Y por eso es que hay tantas personas que dan excusas a cada momento. Soy débil. Nadie me ayuda. Dios no me escucha, ni me entiende, ni me atiende. Y encontramos desde el huerto del Edén la excusa. Cuando Dios le pregunta a Adán: ¿dónde estás tú? El hombre responde: la mujer que me diste.
el ser humano no quiere asumir su cuota de responsabilidad, que se peca de manera voluntaria. Dios se le pregunta a la mujer y dice la mujer, la serpiente me engañó. Cada persona da excusa a su conducta. ¿Por qué la persona toma licor? Da excusa porque soy débil. Y siempre están justificando los crímenes, la violencia. Justifican todo en la sociedad. El robo, el hurto, la maldad. Todo se justifica porque esa es la conducta del ser humano. Siempre tiende a ser complaciente con el pecado, con la maldad. Para unos el asesinato es una justificación, para otros no. Aquí en este país hay una rotonda en donde se levantó una imagen para un hombre que le llaman de héroe. Y fue un asesino. A los ojos de Dios el pecado es pecado. Toda persona que le prive la vida a otro es un pecador. El ser humano justifica su conducta. Siempre. Y la historia se escribe desde el punto de vista de los victoriosos. Lo que para uno es pecado, para otro no lo es. Lo que para uno es un delito, para otro no lo es. Dice el profeta Isaías, hay de aquellos que a lo malo le dicen bueno y a lo bueno le dicen malo. Se justifica la homosexualidad. No, él nació desviado. Él nació así. Nadie nace homosexual. La persona decide la conducta que va a escoger. Por eso es que el ser humano se complace en una sociedad demasiado humanista donde todos se entienden y se abrazan y se comprenden. Pero a los ojos de Dios la desobediencia a su palabra es pecado. No importa que el mundo entero esté contra Dios, Dios no va a cambiar porque Él es el mismo. Su palabra es la fuente de autoridad. Su palabra es verdad. Y su palabra no cambia. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán, dijo Jesús. Las borracheras en la sociedad se justifican como eventos sociales. Hacen competencia en algunos países y lugares al que bebe más licor. Cuando la Biblia dice de manera categórica que los borrachos no heredarán el reino de los cielos. Y algunos hasta se atreven a justificar el exceso es el pecado, pero si tú te tomas un traguito no hay problema. La obediencia media es desobediencia. La desobediencia a la palabra de Dios provoca a Dios al poner nuestra voluntad en oposición a la suya. Llega Samuel a buscar a Saúl y pretende justificarse. Nadie le estaba preguntando y él dice, yo he obedecido a Jehová. Va entrando Samuel y le dice a Samuel, pero qué raro porque yo escucho un balido de ovejas y un mugir de vacas. Qué raro que tú me dices que obedeciste cuando la orden era matar animales. Y yo estoy escuchando en el campamento de soldados que hay balido de ovejas. No, dice Saúl, lo que pasa es que hemos guardado lo mejor para sacrificárselo a Jehová como una ofrenda agradable a Jehová. El pueblo lo perdonó, él no asume su cuota de responsabilidad. Para tu Dios, ni siquiera era el Dios que Saúl decía que era el de él. Para tu Dios. Y Samuel, con
toda la sinceridad, porque el profeta de Dios tiene que ser honesto y decirle a la persona la verdad en su cara. Samuel le dice a Saúl lo siguiente: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y con arrogancia Saúl le dice: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, ¿no has sido hecho jefe de las tribus de Israel? Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalek y hale guerra hasta que lo acabe. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto el botín ha hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Samuel le agrega algo más en el versículo 22. Se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca la palabra de Jehová. Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios y el prestar atención que la grosura de los carneros. ¿Por qué? Porque como pecado de adivinación es la rebelión y como ídolo de idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, Él también te ha desechado para que no seas rey. Hay una sentencia de Dios en ese momento. En ese mismo instante, Dios corta el reino de Saúl. La causa, el desobedecer la palabra de Jehová. Y es tan delicada la desobediencia que Dios se la compara a la rebelión y obstinación, a la brujería y hechicería. Y la obstinación, cuando una persona persiste en estar desobedeciendo la palabra, Dios la compara a la idolatría. Cuando Dios le dice a una persona que no debe de estar conviviendo con esa mujer que no le pertenece, o con ese hombre que no le pertenece, cuando Dios le dice a un joven que no debe seguir en esa relación adúltera o fornicaria, cuando Dios le dice a una persona que deje la droga, el tabaco, el alcohol, es porque Dios lo dice en su amor, porque las consecuencias posteriores son fatales. Pero cuando la persona persiste en esa actitud de pecado, Dios ya calla su boca y no vuelve a decir más. Los entrega a sus pasiones vergonzosas y semejantes y los deja a su pecado de obstinación. Porque no hay cosa más terrible a los ojos de Dios que la constante rebelión, prevaricación y transgresión a su palabra. Toda desobediencia a la palabra de Dios es pecado, pero hay ciertos pecados que son más graves que otros. Hay un pecado que no tiene perdón, dice la Biblia, que es la blasfemia contra el Espíritu Santo. No hay perdón, ni en esta vida, ni en la vida venidera. Pero también hay otros pecados que son terribles. Jesús lo dijo: ay de ti, Corazín, ay de ti, Betsaida, porque si en Tiro y en Sidón se hubieran hecho estos milagros hace tiempo, se hubieran arrepentido. ¿Cuál era el pecado de Corazín y de Betsaida? ¿Cuál era el pecado? El pecado de la indiferencia a la palabra de Dios. Jesús predicó, hizo milagros y a la gente poco le importó arrepentirse. Y tú, Capernaum, que eres levantada hasta el cielo, hasta el lado será batido, porque si en Sodoma se hubieran hecho milagros, estuvieran sentadas en silicio. Nunca se hizo un milagro en Sodoma y en Gomorra, Jesús lo dijo. Pero si se hubiera hecho un milagro, se hubieran arrepentido. Las personas a las cuales tienen la oportunidad de predicársele y de escuchar el evangelio más que otra, el juicio será más severo para esas personas, para esas ciudades, para esos grupos. Aquellas personas que tienen el privilegio de tener padres cristianos o tener al lado de su casa una iglesia,
o de escuchar de manera constante campañas o ver el mensaje a través de la televisión, de la radio, de los diferentes medios sociales, y que no se arrepientan, el juicio de Dios será más severo para esas personas en aquel día. Lo dijo Jesús. No hay pecado más terrible para una persona que despreciar el mensaje de la palabra de Dios. Y hay personas que constantemente están escuchando el llamado al arrepentimiento, que dejen su pecado y que se entreguen a Cristo, y están respondiendo con alargamiento o posponiendo su decisión diciendo: mañana, o tengo que resolver este problema, o tengo que ver esta situación, o tengo que ver aquí o allá. Quieren condicionar a Dios para que les resuelva problemas primero. Dios no trabaja de esa manera. Dios dice: hoy es el día de salvación. Mañana puede ser demasiado tarde. Mañana puede ser muy tarde para muchas personas, porque van a tener la desagradable sorpresa de despertarse en un eterno infierno. ¿A cuántas personas, sin importar la posición social, se les da el privilegio de predicar el evangelio? Siempre que hay campañas políticas, la mayor parte de los líderes políticos participan o visitan actividades cristianas y aceptan a Cristo, se ora por ellos, se ora por los candidatos, y luego se ponen de rodillas y sacan lágrimas de cocodrilo y lloran y todo. Y después que pasa la campaña política y no quedan en nada, ellos se vuelven peores. Porque eso se llama una hipocresía social. Quieren aparentar ante un grupo selecto de la población que ellos son parte de la misma fe. Y no es así. Saúl era ese tipo de político. Saúl se levanta un monumento a la victoria para él mismo. Saúl justifica al pueblo en su desobediencia a la palabra. Y luego llega donde Samuel a decirle: yo he obedecido la palabra de Jehová. Samuel lo descubre y lo desmiente y le dice: qué raro, porque escucho hablar a la vaca y a la oveja. Samuel lo descubre en su pecado y en su maldad, porque el pecado nunca va a quedar oculto. Jamás. Personas que están robando, personas que están cometiendo defraudación, estafa constantemente, y creen que nadie lo está viendo. El ojo de Jehová recorre toda la tierra, dice la palabra del Señor. No hay nadie que se esconda de Dios. No hay delito perfecto. No hay crimen perfecto. Todo saldrá a luz, dice la Escritura. Y para Dios es tristeza cuando le dice a Samuel: me pesa haber puesto por rey a Saúl. Para Dios causa tristeza la conducta de desobediencia de los seres humanos. Para Dios causa dolor en su corazón de que el ser humano haga lo que le da la regalada gana. Dios es el que pone reyes y quita reyes. Y todos los funcionarios de los gobiernos en el mundo entero, Dios los pone, pero también Dios los quita. Cuando Dios considera el momento en que deben de ser quitados. Y después los llama a cuenta. No importa lo que hayan hecho, hayan robado, hayan mentido o hayan sido funcionarios honestos, Dios los llama a cuenta. Porque Jesús le dice a Pilato: ninguna autoridad tendría sobre mí si no te fuere dado de arriba. Pilato se llena de temor y quiere soltar a Jesús. Pero la turba de los religiosos le dice: si tú lo sueltas, te hace enemigo del César, porque él dijo que era rey. Y el que se hace rey es enemigo del César. Pilato, por querer conservar un puesto,
manda azotar a Jesús y luego lo manda a crucificar a la cruz del Calvario. A los años es destituido y lo mandan al destierro y muere bajo la más pobreza terrible, como lo que le acontece a Herodes. Agripa primero, Herodes Antipas, que diga, que era el que estaba cuando Jesús, que le mandó a cortar la cabeza a Juan el Bautista. Dios tiene un día y un momento y una ocasión en el cual va a llamar a cada persona a cuenta. Por eso, estimado amigo y hermano, en esta mañana, si usted ha fallado al Señor, con humildad y sencillez de corazón, hay que decirle al Señor: Señor, perdóname. Restaura mi vida, mi hogar, mi familia y ayúdame a hacer tu voluntad, a no violar, ni transgredir, ni desobedecer tu palabra. Porque tarde o temprano el tiempo va a pasar y Dios va un día a llamarlo a cuenta a usted. Saúl despreció a la palabra de Dios y por eso Dios lo desechó para que no fuera rey. La humilde obediencia a la voluntad de Dios es más agradable que todo los holocaustos y sacrificios. Es más fácil traer un buey para ser quemado que dejar de pecar. Si tú estás diezmando y ofrendando en la iglesia, pero estás en pecado, yo te recomiendo que no dejes un centavo, porque todo eso es como un juicio que te va a caer a la cabeza. Deja de pecar, reconcíliate con el Señor, arregla tu vida con Dios y empieza a agradar a Dios haciendo su voluntad. Es fácil dar dinero de actividades indebidas o de negocio ilícito. Ministros del altar, hay que velar bien qué es lo que sucede en las iglesias. No se puede agradar a Dios con sacrificio, estando en desobediencia a la palabra de Dios. No se puede agradar a Dios de esa manera. La obediencia es más importante que cualquier otra cosa. Dios te bendiga en esta mañana, estimado amigo y hermano. Te habló tu hermano en Cristo, José Luis Norori Hooker. Dios te bendiga.